170 años de la muerte de José Francisco de San Martín en el año del bicentenario de Manuel Belgrano. Tiene mucho sentido evocar a San Martín en el año belgraniano. Les propongo un juego. Miren si lo que llamamos la grieta, es decir, la eterna discrepancia, la insuperable división nacional, no viene de monárquicos contra republicanos, ni de morenistas contra saavedristas, y ni siquiera de unitarios contra federales, sino que viene de no haber sabido o no haber querido hacer una buena síntesis entre Belgrano y San Martín, porque Belgrano y San Martín no eran lo mismo, aunque siendo los dos del mismo bando, y aunque los tenemos colgados en cuadritos parecidos, no eran del mismo partido. Voy a exagerar sus diferencias, exagerar, a riesgo de sonar medio absoluto, pero para que se entienda. San Martín era la acción, el combate, la estrategia territorial desde una mirada básicamente militar. Belgrano era la reflexión, el debate, la estrategia productiva y también simbólica desde las ideas, desde una mirada ciudadana, republicana. Obvio, San Martín fue un estadista y Belgrano fue un militar, pero no eran básicamente las vocaciones de uno y del otro. Lo bueno de los dos, estando vivos, fue que no hicieron una misión de esas diferencias, sino que las aprovecharon siendo contemporáneos en busca de un objetivo común, respetando cada cual su estilo y su función. Tal vez por ver cómo se dieron las cosas haya sido porque Belgrano vivió menos, murió en el 20, San Martín en el 50, y si no su corazoncito hubiese sido tal vez más bien unitario, así como el de San Martín fue más bien federal. No lo sabemos, lo concreto es que San Martín vivió más y hasta su muerte lo que cumplió, casi el único que lo hizo, fue la promesa que se hizo a sí mismo al volver al país natal: jamás usar las armas para una guerra civil derramando sangre entre hermanos. Tal vez sí se haya ganado el lugar de padre de la patria, porque teniendo sus propias ideas fue el único que no se jugó a sangre y fuego en un siglo XIX ultraviolento contra quienes no pensaban como él, e incluso lo despreciaban y lo desprestigiaban y decían cosas abominables de San Martín. Prefirió irse antes que enfrentar a otro argentino. San Martín, en ese sentido del autoexilio, del exilio autoimpuesto, también representa de algún modo el inicio, el germen de este fracaso llamado Argentina. El más grande se fue, se murió afuera. Pero no se fue del país, se fue de la controversia. Y claro está, no precisamente por cobarde ni tibio, cosa que nadie le podía haber dicho a San Martín. San Martín en el año belgraniano, San Martín y Belgrano, según mi querido Pacho O'Donnell. San Martín y Belgrano tuvieron una relación de entrañable afecto y admiración recíproca. Intercambiaron un centenar de cartas y en los encabezamientos de este intercambio epistolar empezaban con mi amado amigo, mi hermano. Cuando el creador cuando Manuel es llamado a Buenos Aires para ser juzgado por sus derrotas en Vilcapugio y Ayohuma, San Martín se indigna y escribe: es el más metódico que conoce nuestra América, lleno de integridad y talento. No tendrá los conocimientos de un Moreau o de un Bonaparte, que son las figuras más admiradas como genios militares de la época, ¿no es cierto? No es un militar de talento, dice San Martín, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sur. Esa es la opinión que tenía, podríamos decir, disimulaba la inexperiencia militar con la solvencia de su personalidad. Tal es así que cuando el gobierno de Buenos Aires decide relevar a Belgrano por este hombre lleno de experiencia
que ha llegado de Europa y que conduce el primer ejército de verdad, que son los granaderos. Entonces es enviado a relevarlo. Manuel, demostrando su grandeza de alma, no reacciona con despecho, sino con satisfacción. Le escribe, por ejemplo, cuando San Martín estaba en camino a encontrarse con él, que se dice que fue en la posta de Yatasto, dice: empeñese usted en volar, si le es posible, con el auxilio que me trae, ¿no? En venir a ser no solo amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe, si quiere. Cuando se produce el encuentro, el Libertador tiene tanto respeto por Belgrano que demora el relevo. Tal es así que en realidad trata de convencerlo que viene a incorporarse a su fuerza. Eso genera una comunicación de Buenos Aires a San Martín que le dice: crea que nos compromete mucho la conservación de Belgrano. O sea, sustitúyalo de una vez, ¿no es cierto? Y para otro ejemplo diría que eh, Belgrano, después de separado de San Martín, cuando San Martín está ya en la campaña libertadora, sigue con mucho interés y, por ejemplo, cuando conoce la batalla de Chacabuco, le manda felicitaciones y dice: por haber cubierto de gloria las armas de la nación, sacando a nuestros hermanos de la opresión y afianzando la independencia de la América del Sur. Lo felicita. Y luego, ¿qué pasa? Viene Cancha Rayada, el desastre de Cancha Rayada. Y entonces Belgrano le escribe a Tomás Guido, gran amigo de San Martín, tal es así que está en la catedral, en el mismo mausoleo que, que don José. Y le dice: aliéntelo y dígale que a pesar de todo, no hay hombre de armas que no lo vea con aprecio y que no se haga cargo de que no ha estado en sus manos el resultado. Pero luego vendrá la victoria de Maipú, entonces Belgrano renueva su entusiasmo. Nunca se manifiesta el sol con más brillantez que después de una tempestad. Siga dando gloria a la nación y asegure, como nos prometimos, su independencia. San Martín y Belgrano. Ahora, según mi viejo compañero de silbidos y algunas desventuras, Hernán Brienza. La relación de San Martín con Belgrano es una relación de mutua inspiración. San Martín consideraba que el cerebro de la revolución debía ser Belgrano, que el conductor de la revolución debía ser Belgrano, que San Martín estaba allí para aportar el brazo armado, pero reconocía la capacidad intelectual de Belgrano y Belgrano obviamente la capacidad militar de San Martín, ¿no? Pero bueno, maticemos un poco porque nada es tan absoluto en la historia es parte de la vida. San Martín no era puro fierro. ¿La historia oficial ocultó de algún modo al San Martín político, Pacho? San Martín es un militar de cepa y de vocación. Es un militar de enorme talento. Tal es así que sus tácticas son estudiadas en las academias militares. O sea, no hay duda, así como Belgrano no tenía ninguna vocación de militar, San Martín era esencialmente un militar. Pero eso no le quitaba otros méritos, en realidad era un estadista. Mitre, que escribe la historia, en realidad no simpatiza mucho con San Martín. Imaginemos que San Martín apoya a Rosas y Mitre fue un gran adversario de Rosas, un exiliado de Rosas. Pero tiene la grandeza de aceptar que San Martín es el campeón, pero nos lo da mutilado de sus ideas. Es decir, si le preguntamos a la gente qué opina, cuáles eran las ideas de San Martín, no sabe. Sabemos de San Martín que trepaba montañas, ganaba batallas, pero San Martín fue un estadista. En el encuentro de Guayaquil se juntan dos estadistas que piensan cómo definir la independencia de América, pero también cómo evitar la anarquía que se había desencadenado. Hay una obra de teatro mía que se llama El Encuentro de Guayaquil, que está en mi web, donde yo trabajo ese tema
imagino cómo fue el diálogo entre estos dos grandes. Curioso que San Martín, después de haber terminado sus campañas, se dedica al arte, o sea, pinta, y según dicen, pintaba bastante bien. Se hace amigo de los intelectuales, está en Francia, ¿no? Está exiliado en Francia. Se hace amigo de Gerard de Nerval, lo conoce a Rossini, ¿no es cierto?, al autor de ópera que lo invita, por ejemplo, al estreno de Guillermo Tell, etcétera. José de San Martín era un estadista, pero básicamente era un militar de gran talento. Poco se sabe de cómo fue como gobernador, porque fue gobernador de Cuyo, cargo en el cual lo puso a su pedido. Se había corrido la bola por aquella época de que San Martín quería ser gobernador de Córdoba. Los cordobeses eran bastante antiporteños, tal vez lo más. Se lo pidió el cargo de gobernador de Cuyo a Gervasio Posadas, que, mirá lo que son las cosas, era el tío de su hasta entonces amigo Alvear, porque después San Martín y Alvear, que volvieron juntos al país en la misma nave inglesa, la Canning, después terminarían también con diferencias. San Martín asumió la gobernación, de Mendoza en un agosto como hoy, pero en 1814. Joven, mendocina y también historiadora, nos habla de eso Luciana Sabina. La política que genera San Martín en Cuyo busca fundamentalmente mejorar la economía de la región para poder sostener económicamente al ejército. Entonces, por ejemplo, va a hacer que algunas tierras, a través de un sistema de regadío, se conviertan en tierras cultivables y de esta manera explotarlas económicamente para el Estado. Son una serie de cambios que hacen que la economía mejore y que florezcan algunas industrias incluso relacionadas con las necesidades del ejército, como aquellas que las textiles fundamentalmente, ¿no? Las que generaban ponchos. Y esto hace que cuando finalmente se termine de concretar el cruce, esas empresas de alguna manera tuvieran importancia durante un tiempo considerable. Y tanto era político San Martín, que jugó un papel fundamental y muy agresivo en el Congreso de Tucumán de 1816, aunque no lo hizo en persona, sino a través de sus diputados, que eran eso, sus diputados, Godoy Cruz y Massa. San Martín tenía la necesidad de que el Congreso de Tucumán declarara la independencia de manera urgente, porque su idea era cruzar la cordillera en el verano de 1817 y sin una declaración de independencia no podía. El papel que van a cumplir hombres como Massa y Godoy Cruz, que son los encargados que van por Mendoza, los diputados que van por Mendoza, va a ser fundamental en ese sentido. Y eso se nota mucho en las cartas de San Martín a Godoy Cruz, donde permanentemente le señala esta situación y esa necesidad de que de una vez se declare la independencia. No hay mito sin misterio. San Martín, el padre de la patria, digamos, es un mito también. El encuentro en Guayaquil con Simón Bolívar nunca tuvo un acta, ni obviamente había mobileros en la puerta, así que las versiones son encontradas y pasó a la historia como un gran misterio. Por cómo siguieron las cosas, ahí San Martín para mí anticipó sus actos, por aquella decisión de no enfrentarse con otro americano, y menos con Bolívar, y dejó la gesta resuelta en el Cono Sur en manos de él. Dijo, tomá, Simón, acá tenés. Brevemente, Luciana, vos que investigaste el tema, ¿cuál es tu conclusión de aquella cumbre de Guayaquil entre San Martín y Bolívar? Sobre Guayaquil, me parece importante tomar las palabras que Tomás Guido pone en boca de San Martín, y es que le señaló poco después de dicha reunión: Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Conoce los canales
canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. San Martín dio la vida muchas veces, literalmente la dio, era un guerrero, pero estaba dando la vida por una idea. Nadie dudaba de su calidad como jefe indiscutible, pero jamás dio la vida por ser jefe. Así como dejó todo en manos de Bolívar, le ofreció sus servicios a un ex subordinado suyo, Manuel Dorrego, cuando era gobernador de Buenos Aires. Y ahí se dio otra diferencia muy poco conocida con el mismo Bolívar. ¿Hernán Brienza? San Martín no tenía una relación especial con Dorrego, es más, lo echa del Ejército del Norte por una insubordinación, por una cargada que le hace Dorrego a Belgrano, desafiando la autoridad de Belgrano. Entonces San Martín lo echa, pero sí lo acepta después en el cruce de los Andes, un cruce que Dorrego no puede hacer porque Juan Martín de Porredón lo envía al exilio por negarse a la entrega de la banda oriental al imperio portugués. Pero creo que el dato más importante de San Martín y Dorrego es que San Martín venía a Buenos Aires en 1828 a ponerse bajo las órdenes de Manuel Dorrego en la guerra contra los imperiales brasileños, y que apenas se entera de que hay un golpe de Estado en contra de Dorrego hecho por los rivadavianos como Juan Galo de la Valle, decide no bajar a Buenos Aires, se queda en Montevideo y finalmente va a su exilio definitivo. No es una relación cercana, pero los puntos de contacto que hubo entre San Martín y Dorrego fueron esos. San Martín aceptó el ofrecimiento de Dorrego, cosa que no hizo Simón Bolívar. Simón Bolívar se negó a enfrentar al imperio brasileño. Lo decíamos antes, ¿qué hubiese ocurrido con Manuel Belgrano en ese entonces si hubiera estado vivo? Don Manuel era muy amigo de Rivadavia, San Martín para nada, y había hecho muy buenas migas con los monárquicos portugueses brasileños, con los cuales San Martín se había predispuesto a pelear al mando de Dorrego. Pero bueno, ¿es justo considerar a San Martín el padre de la patria o hay alguna exageración ahí por las necesidades políticas del mitrismo que contó la historia y la generación del 80 a la hora de unificar al país bajo su mando? Hernán Brienza y luego Pacho Donel. Yo creo que la entonación que hace la generación del 80 de San Martín es una consecuencia de esa biografía de Bartolomé Mitre. Si bien no son exactamente lo mismo el mitrismo y la generación del 80, yo creo que está parado sobre ese mito fundante de la historia nacional, que es la biografía de San Martín de Bartolomé Mitre, escrita por Bartolomé Mitre. Y es una operación cultural posterior a San Martín. Es una apropiación política, cultural, ideológica de un proyecto político determinado sobre una figura histórica. Nada que no hagan cualquier élite política que considera que necesita encontrar un espacio hegemónico en un Estado-nación formándose como es el Estado-Nación Argentina de la generación roquista, ¿no? Yo creo que la elección de San Martín tiene que ver fundamentalmente con su condición militar y su condición de militar victorioso. Yo creo que hay algo ahí de exitismo en la elección de San Martín como padre de la patria, ¿no? La otra gran operación cultural, política e ideológica sobre San Martín la hace el peronismo en el centenario, en 1950. Y lo hace otro militar, ¿no? Tanto Julio Argentino Roca como Juan Domingo Perón, ambos militares,
recuperan la paternidad de la patria para un militar como José de San Martín, ¿no? San Martín sin duda es el prócer más importante de la Argentina. Además es una gran personalidad, un hombre intachable, honesto, capaz, patriota, de una gran voluntad, de una gran claridad, un personaje excepcional, pero que está acompañado, digamos, de su familia, diríamos que está acompañado por otros grandes próceres, no todos ellos reconocidos por la historia oficial, ¿no? Como Belgrano, o sea, Belgrano, por ejemplo, no lo dan, pero mutilado de toda su sensibilidad social, que fue muy grande. Otros grandes personajes son Dorrego, Artigas, los caudillos federales, Roque Sáenz Peña, el Alberdi de la vejez, ¿cierto? Mujeres, por supuesto, Juana Zurduy, Eva Perón. Tenemos grandes próceres en nuestra Argentina, en nuestra historia. Vamos terminando ya. ¿Hay una visión machista en la coronación de un padre de la patria? ¿Qué dice la dama mendocina Luciana Sabina? No me parece para nada machista el hecho de hablar del padre de la patria. Creo que es una forma de expresar una admiración por San Martín. Creo que el machismo va por otra parte, ¿sí? Se puede ver en otros aspectos, pero no en esos. Y por otro lado también tenemos que hablar, si vemos esos detalles, de la madre patria, ¿no es cierto?, como se refirió durante mucho tiempo a España. Y eso no creo que nadie lo cuestione, por ejemplo. Bueno, gracias a los tres, a Pacho, a Hernán y a Luciana, y lo de siempre. Lean la historia, hagan sus propias indagaciones. Ahí estamos nosotros en nuestra versión original. Nos vemos prontamente de nuevo en la clandestinidad. Ampliaremos.